Hay personas que entran a una habitación y algo cambia. No es su ropa, no es su voz, no es lo que dicen. Es algo anterior a todo eso. Algo que ocurre en el nivel más silencioso de la percepción humana, antes de que la razón tenga tiempo de intervenir. Tú lo has sentido. Has estado cerca de alguien y sentido que te atraía hacia él, o que algo en ti quería alejarse. Y en ninguno de los dos casos podías explicar por qué. Si este video está llegando a ti en este momento, probablemente ya sepas de qué estamos hablando. Deja un like si algo en este canal ha resonado contigo antes, y suscríbete para no perderte lo que viene, porque este es solo el comienzo. Carl Jung pasó décadas estudiando exactamente eso, ese campo invisible que cada ser humano proyecta sin saberlo. En su obra Tipos psicológicos, Jung describió cómo la psique humana no es solo lo que pensamos conscientemente, sino también todo aquello que habitamos sin comprenderlo. Hay una parte de nosotros que actúa, que atrae, que repele, que seduce y que asusta, completamente fuera del radar de la mente consciente. Y esa parte habla, todo el tiempo, sin palabras. Lo que más inquietaba a Jung no era la locura, sino el automatismo de las personas aparentemente cuerdas, gente que repetía los mismos patrones relacionales una y otra vez, que atraía siempre el mismo tipo de personas, que terminaba en las mismas situaciones, con distintos nombres y distintas caras, pero idéntica textura emocional. ¿Por qué ocurre eso? Porque existe en cada uno de nosotros una dimensión que no vemos, pero que los demás sí perciben. Una dimensión que se expresa no en lo que decimos, sino en cómo calificamos el aire alrededor nuestro. Piensa en la última vez que alguien te desconcertó. Alguien que no hacía nada especial, pero que tenía algo. Una presencia que generaba una tensión particular, un magnetismo que no podías nombrar. Ahora piensa en lo contrario, en alguien que quería impresionarte con todo lo que decía y hacía, pero que generaba en ti una sensación de vacío, de algo falso, de algo que no cerraba. En el primer caso, esa persona estaba habitada. En el segundo, estaba actuando. Jung llamó a esto la diferencia entre la máscara y el ser. La persona, en su terminología, es la cara que construimos para el mundo, el rol, la imagen, la versión presentable de nosotros mismos. Pero debajo de esa máscara, y mucho más allá de ella, existe algo que Jung denominó el Selbst, el sí mismo, el núcleo más profundo de quien realmente somos, con su luz y con su oscuridad. Y ese núcleo no puede fingir. Cuando estás verdaderamente alineado con él, la gente lo siente. Y cuando lo traicionas por complacer, por encajar, por no incomodar, la gente también lo siente. Aunque nadie te lo diga. Lo que más te impacta de esto no es filosófico, es práctico, y es casi perturbador. Las personas más significativas de tu vida no te recuerdan por lo que les dijiste, te recuerdan por cómo las hiciste sentir en presencia de lo que tú eres. Y eso, esa vibración particular, ese estado interno que llevas contigo a todas partes, no es algo que puedas controlar completamente con la mente. Nace de algo más profundo, de capas de ti que aún no conoces del todo. Y eso es exactamente de lo que trata este viaje. Existe una ilusión muy antigua en la que casi todos vivimos, la idea de que somos dueños de nuestros propios pensamientos, que decidimos cómo actuar, qué sentir, de quién enamorarnos, a quién alejamos, que el timón de nuestra vida lo sostenemos nosotros, con plena conciencia, en todo momento. Jung dedicó su vida entera a desmantelar esa ilusión, no para quitarnos poder, sino para devolvérnoslo de verdad. Porque si no conoces las fuerzas que te mueven por dentro, ellas te moverán a ti, sin pedirte permiso. En su obra Lo inconsciente, Jung fue contundente. La mayor parte de lo que somos no vive en la superficie, vive en las profundidades. En esa zona que él llamó el inconsciente personal, habitan todo lo que has reprimido, todo lo que aprendiste a esconder para ser aceptado, todo lo que un día sentiste y no te permitiste expresar. La rabia que tragaste, el dolor que normalizaste,
El miedo que disfrazaste de fortaleza, todo eso no desapareció, se organizó, tomó forma, y ahora opera desde las sombras de tu conducta sin que tú lo notes. ¿Has notado alguna vez que reaccionas de manera desproporcionada ante ciertas personas o situaciones? Que algo pequeño te irrita de un modo que no puedes justificar. Que hay un tipo de persona que siempre te genera la misma incomodidad, aunque sean personas distintas. Que en determinados momentos aparece en ti una emoción que no pediste, que no tiene nombre claro, pero que lo ocupa todo. Eso no es casualidad. Eso es el inconsciente hablando en el único idioma que conoce. El idioma de las emociones y los patrones repetidos. Jung introdujo un concepto que cambia la forma en que uno se mira a sí mismo. Los complejos. No en el sentido popular de inseguridad, sino como constelaciones emocionales autónomas que se forman dentro de nosotros a partir de experiencias cargadas de emoción, generalmente en la infancia. Un complejo no te pide permiso para activarse. Cuando algo en el presente toca esa herida antigua, el complejo toma el control, y de repente no eres un adulto respondiendo a una situación, sino una versión herida de ti mismo, reaccionando a algo que ocurrió hace 20 años. Esto explica muchas cosas que antes no tenían explicación lógica. ¿Por qué saboteas relaciones que van bien? ¿Por qué buscas inconscientemente la aprobación de personas que se parecen emocionalmente a quien un día no te la dio? ¿Por qué en ciertos vínculos te vuelves alguien que no reconoces? No eres débil, no estás roto, estás siendo gobernado por fuerzas que aún no has mirado de frente. Y aquí viene lo que Jung consideraba más urgente de comprender. Lo que no se hace consciente, se manifiesta como destino. Esa frase, que aparece atribuida a él en distintas formas a lo largo de su obra, resume algo devastadoramente simple. Las fuerzas que no iluminas dentro de ti no se quedan quietas. Buscan salida, y la encuentran en tus decisiones, en tus relaciones, en las situaciones que una y otra vez se repiten en tu vida, como si el universo estuviera empeñado en enseñarte algo que aún no has querido ver. No eres víctima de la mala suerte. Eres, en parte, el autor inconsciente de los ciclos que más te hacen sufrir. Eso no es una condena. Es la mejor noticia posible. Porque lo que tiene un origen interno, también tiene una solución interna. Y esa solución comienza con algo que la mayoría evita con una habilidad asombrosa. Mirarse. En el próximo capítulo, vamos a ver qué hay exactamente en eso que aún no te has atrevido a mirar. Hay una pregunta que Jung se hizo durante décadas, y que muy pocas personas se atreven a hacerse a sí mismas con honestidad real. ¿Qué parte de lo que ves en los demás eres tú? No es una pregunta retórica, es una de las más perturbadoras que existen, porque si la respondes con sinceridad, el mundo entero comienza a verse diferente. Las personas que más te irritan, las que despiertan en ti una admiración que casi duele, las que te generan rechazo sin razón aparente. Todas ellas son en alguna medida espejos, reflejos de algo que vive dentro de ti y que aún no has integrado completamente. Jung llamó a esto la sombra. No la oscuridad en el sentido moral del término, no el mal, sino todo aquello que en algún momento decidiste que no debías ser, que no encajaba con la imagen que construiste de ti mismo, que era demasiado intenso, demasiado vulnerable, demasiado feroz, demasiado necesitado. Todo eso que reprimiste para ser aceptado, para sobrevivir emocionalmente, para no incomodar a quienes te rodeaban, no desapareció, migró. Se instaló en esa zona oscura que Jung describió en Aion y en El hombre y sus símbolos como la sombra, la parte de la psique que no reconocemos como propia, pero que nos define tanto como lo que sí reconocemos. Y aquí viene el mecanismo que lo cambia todo. La proyección. Cuando algo de tu sombra es demasiado incómodo para ser visto en ti mismo, la psique lo expulsa hacia afuera, lo proyecta sobre otras personas. Y de repente, lo que no puedes tolerar en ti mismo, lo ves con una claridad irritante en los demás. El que critica constantemente la arrogancia ajena,
suele cargar con una arrogancia no reconocida. El que no soporta la debilidad en otros, frecuentemente tiene un miedo profundo a su propia fragilidad. El que se indigna ante la deshonestidad de los demás, a veces es quien más se miente a sí mismo en silencio. Esto no es una acusación, es anatomía psíquica. Jung escribió que la sombra es el 90% del inconsciente, y que enfrentarla requiere una honestidad que muy pocos están dispuestos a ejercer. Porque implica dejar de mirar hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro. Implica preguntarte no por qué esa persona es así, sino qué me dice de mí el hecho de que eso me afecte tanto. Hay algo más que ocurre con la sombra, y que tiene una relación directa con lo que genera presencia, magnetismo, profundidad en una persona. Cuando alguien ha comenzado a integrar su sombra, cuando ya no necesita negar ciertas partes de sí mismo ni proyectarlas en los demás, algo en él se asienta. Se vuelve más completo, menos reactivo, más difícil de manipular, más interesante, porque ya no está dividido entre lo que muestra y lo que oculta. Hay una coherencia interior que los demás perciben, aunque no puedan nombrarla. Las personas más magnéticas que conoces no lo son porque sean perfectas, lo son porque están habitadas, porque han mirado sus propias contradicciones sin destruirse, porque llevan su sombra con cierta conciencia, en lugar de dejar que ella los lleve a ellos. Y el primer paso hacia eso es incómodo, inevitable e imposible de saltarse. Tienes que ver lo que no has querido ver, no para castigarte, no para reconstruirte desde cero, sino para dejar de ser gobernado por algo que existe dentro de ti, pero que aún no reconoces como tuyo. En el próximo capítulo, vamos a hablar de lo que cuesta no hacer eso. ¿De cuánto le ha costado ya? Existe un patrón que Jung observó con una regularidad casi matemática en las personas que llegaban a su consulta en Zúrich. No importaba la edad, el origen, la historia particular de cada uno. Había algo que se repetía con una coherencia inquietante. Cuanto más huía alguien de una parte de sí mismo, más poder le cedía a esa parte sobre su vida. No es metáfora, es mecánica psíquica. Piensa en lo que ocurre cuando intentas no pensar en algo. En el momento en que te dices no pienses en eso, eso es exactamente lo único en lo que puedes pensar. La represión no elimina el contenido psíquico, lo comprime, lo carga de energía. Y lo que está comprimido y cargado busca salida por cualquier grieta disponible. Una reacción desproporcionada, una decisión impulsiva, una atracción inexplicable hacia exactamente el tipo de situación que más daño te ha hecho. Jung lo describió con una precisión que todavía incomoda. Lo que resistes, persiste, y lo que persiste sin ser integrado, eventualmente explota o implota. ¿Cuántas veces has terminado en el mismo lugar emocional con personas diferentes? ¿Cuántas veces has dicho esto no me va a volver a pasar y ha vuelto a pasar? Con otro nombre, con otra cara, pero con la misma textura de dolor. Eso no es mala suerte. Eso es la sombra reclamando atención. Es la psique intentando llevar a la conciencia algo que no ha sido visto, de la única manera que sabe, repitiéndolo hasta que duela lo suficiente como para que finalmente lo mires. En recuerdos, sueños, pensamientos, su obra más autobiográfica, Jung describió su propio descenso hacia el inconsciente como uno de los periodos más aterradores y más transformadores de su vida. No lo romantizó. Fue brutal, pero entendió algo que cambió todo. El sufrimiento que no se comprende se vuelve crónico. El sufrimiento que se comprende se vuelve iniciación. La diferencia entre los dos no está en la intensidad del dolor, está en la disposición a mirarlo. Y aquí es donde la mayoría se detiene, porque mirar requiere dejar de tener razón, requiere abandonar la narrativa cómoda de que el problema siempre está afuera, en la persona que te falló, en las circunstancias que no te favorecieron, en el mundo que no supo valorarte. Esa narrativa es comprensible, es humana, y es exactamente lo que te mantiene atrapado. No porque el mundo exterior no tenga responsabilidad, a veces la tiene,
sino porque mientras toda tu energía apunta hacia afuera, la parte de ti que genera los ciclos sigue operando en la oscuridad, intacta, sin ser cuestionada, repitiendo su programa con una fidelidad impecable. Jung introdujo el concepto de enantiodromia, tomado de Heráclito. La tendencia de las cosas a convertirse en su opuesto cuando se llevan al extremo. El hombre que reprime toda vulnerabilidad eventualmente colapsa en ella. La mujer que niega toda rabia eventualmente explota de un modo que no reconoce como propio. Lo que no se integra no desaparece. Se acumula hasta que el sistema ya no puede sostenerlo. El ciclo no se rompe huyendo más rápido. Se rompe deteniéndose. Se rompe en el momento en que dejas de preguntarte por qué los demás te hacen esto, y comienzas a preguntarte qué parte de ti sigue eligiendo esto, permitiendo esto, recreando esto. Esa pregunta duele, y es exactamente la pregunta correcta, porque al otro lado de ese dolor no hay más del mismo sufrimiento. Hay algo que la mayoría nunca llega a conocer, la posibilidad real de ser distinto. Hay un momento que Jung describió como el más silencioso y el más revolucionario en la vida de un ser humano. No ocurre en una epifanía dramática. No llega con música de fondo ni con una revelación que lo ilumina todo de golpe. Ocurre en un instante casi ordinario, en el que algo dentro de ti simplemente deja de pelear contra sí mismo. Es el momento en que paras de huir. Jung llamó a este proceso individuación. Y es quizás el concepto más mal comprendido y más profundo de toda su obra. No significa volverse perfecto. No significa resolver todos los conflictos internos ni eliminar la oscuridad. Significa algo mucho más radical y mucho más humano. Convertirse, por primera vez de manera consciente, en quien realmente eres. No en quien te enseñaron a ser. No en quien el miedo te obligó a construir, sino en la versión más completa, más honesta y más integrada de ti mismo. En el yo y el inconsciente, Jung describió este proceso como un movimiento hacia el centro, como si toda la vida psíquica, con sus contradicciones, sus luces y sus sombras, sus heridas y sus dones, estuviera organizándose lentamente alrededor de un eje más profundo. Ese eje no es el ego, esa voz que habla constantemente, que juzga, que planifica, que necesita aprobación. Es algo anterior y más vasto, lo que Jung llamó el sí mismo, la totalidad de lo que eres, visible e invisible. Y cuando comienzas a orientarte hacia ese centro, algo cambia en la manera en que te relacionas con todo. Primero cambia la relación contigo mismo. Las partes que antes te avergonzaban comienzan a tener sentido. No las justificas, no las celebras, pero las entiendes. Entiendes de dónde vienen, qué necesitaban proteger, qué dolor estaban intentando evitar. Y en ese entendimiento hay algo que no es debilidad. Es la forma más precisa de fortaleza que existe, la que no necesita negar nada para sostenerse. Luego cambia la relación con los demás. Cuando ya no proyectas tu sombra sobre el mundo, cuando ya no necesitas que los otros sean el depósito de lo que no puedes tolerar en ti mismo, las relaciones pierden esa carga de expectativa y decepción que las hace tan agotadoras. Comienzas a ver a las personas como son, no como necesitas que sean, y paradójicamente, en ese momento, te vuelves mucho más difícil de ignorar. Porque quien se ha mirado a sí mismo con honestidad, tiene una cualidad que los demás perciben de inmediato. No necesita nada de ti para estar entero. Y eso, en un mundo donde casi todos están mendigando validación de alguna forma, es extraordinariamente magnético. Jung observó en su práctica clínica algo que lo fascinó durante décadas, que las personas que avanzaban en su proceso de individuación no solo cambiaban internamente, cambiaba el tipo de situaciones que atraían, el tipo de vínculos que construían, incluso el tipo de coincidencias que comenzaban a aparecer en sus vidas. Él llamó a esto sincronicidad, la convergencia significativa entre el mundo interno y los eventos externos, como si la psique y la realidad hablaran el mismo idioma cuando uno comienza a escuchar.
No es magia. Es coherencia. Cuando lo que eres por dentro y lo que proyectas por fuera comienzan a alinearse, algo en el universo relacional que te rodea responde de una manera que antes no podías generar, por más que lo intentaras conscientemente. No porque hayas aprendido una técnica, sino porque por fin has dejado de dividirte. Y eso es solo el comienzo de lo que viene. Durante siglos, la humanidad buscó la transformación fuera de sí misma. En rituales, en conquistas, en la aprobación de los otros, en la acumulación de cosas que prometían llenar algo que ninguna cosa puede llenar. Jung fue uno de los primeros en señalar con claridad lo que las tradiciones más antiguas del mundo ya susurraban. El único viaje que importa es el viaje hacia adentro. Y ese viaje no termina, se profundiza. Has llegado hasta aquí. Y eso ya dice algo de ti. No todo el mundo llega. La mayoría abandona mucho antes, en el momento en que el espejo comienza a mostrar algo incómodo. Se distrae, cambia de canal, busca una narrativa más sencilla que no le exija nada. Tú seguiste. Y aunque no lo percibas todavía con claridad, algo en ti ya ha comenzado a moverse. Algo que no podrás deshacer, porque la conciencia, una vez expandida, no regresa a sus dimensiones anteriores. Jung escribió en Recuerdos, Sueños, Pensamientos que la vida es una historia que se cuenta a sí misma, que cada uno de nosotros es tanto el autor como el personaje de esa historia, y que el momento en que dejamos de actuar como personajes que reaccionan a lo que les ocurre, y comenzamos a ejercer nuestra función de autores, algo fundamental se reorganiza. No desaparecen los conflictos. No desaparece el dolor. Pero cambia la relación con ellos. Ya no te arrastran. Los atraviesas. Esto es lo que significa estar en el umbral de la individuación. No es un estado de llegada. Es una orientación. Una manera de caminar que reconoces no porque alguien te la describa, sino porque la sientes en el cuerpo como una diferencia de gravedad. Como si antes cargabas un peso que no sabías que llevabas y ahora, aunque el camino sigue siendo exigente, hay algo más liviano en cada paso. Más honesto, más tuyo. Jung observó que quienes transitan este proceso comienzan a desarrollar lo que él llamó autoridad interior. No la autoridad que se impone sobre los demás, sino la que nace de estar profundamente asentado en uno mismo. La que no necesita validación externa para sostenerse. La que no colapsa cuando alguien la cuestiona, porque no depende del juicio ajeno para existir. Esa autoridad es silenciosa. Y es exactamente por eso que los demás la sienten antes de que tú digas una sola palabra. Recuerda el principio de todo esto. Hay algo en ti que los demás sienten antes de que tú mismo lo comprendas. Ahora entiendes un poco más de dónde viene ese algo. No es un don misterioso reservado para unos pocos. Es el resultado natural de un proceso que cualquier ser humano puede transitar, si está dispuesto a pagar el único precio que exige, honestidad radical consigo mismo. Pero hay una dimensión de este proceso que aún no hemos tocado. Una que Jung consideraba inseparable de la individuación y que la mayoría ignora por completo, porque opera en un nivel que la mente racional tiende a descartar. Tiene que ver con el tiempo, con los patrones que se heredan sin saberlo, con las fuerzas que actúan en tu vida desde mucho antes de que nacieras. Y tiene todo que ver con por qué ciertas personas entran en tu vida exactamente cuando lo hacen. Eso es lo que viene. No como respuesta definitiva, sino como la siguiente capa de un proceso que, si has llegado hasta aquí, ya sabes que no querrás dejar incompleto. Hay algo que Jung entendió tarde, o quizás exactamente a tiempo, que ningún proceso de transformación real ocurre en una sola conversación, en un solo libro, en un solo momento de claridad. Ocurre en capas. Como la arqueología. Cada vez que excavas, encuentras algo más antiguo, más denso, más revelador. Y cada hallazgo cambia la manera en que lees todo lo que encontraste antes. Lo que acabas de recorrer en este video es una primera capa. Has visto que hay fuerzas dentro de ti que operan sin tu permiso. Has entendido
que lo que proyectas sobre los demás dice más de ti que de ellos. Has comprendido que los ciclos que más te hacen sufrir no son accidentes, sino mensajes de una parte de ti que todavía espera ser vista. Y has asomado a la posibilidad real de que existe una versión de ti más completa, más coherente, más difícil de ignorar, que no nace de corregirte ni de perfeccionarte, sino de integrarte. Eso es mucho. Y al mismo tiempo, es solo el comienzo. Porque la psicología de Jung no es un sistema que se aprende de una vez y se aplica para siempre. Es una manera de habitar la propia vida, una forma de mirar que, una vez que se activa, no puedes desactivar. Empiezas a ver patrones donde antes veías caos. Empiezas a entender reacciones que antes te desconcertaban. Empiezas a reconocer en las personas que te rodean y en las situaciones que atraes un lenguaje simbólico que tu psique lleva años intentando hablarte. Y hay capítulos de ese lenguaje que todavía no hemos abierto. ¿Qué ocurre cuando dos personas con sombras no integradas se encuentran y se enamoran? ¿Por qué ciertos vínculos tienen una intensidad que no se explica racionalmente? Como si existiera una deuda emocional anterior a la relación misma. ¿Qué son los arquetipos y cómo determinan, sin que lo sepas, el tipo de amor que buscas, el tipo de autoridad que rechazas, el tipo de héroe o de víctima que interpretas en tu propia historia? ¿Y qué tiene que ver todo esto con esas coincidencias que aparecen en tu vida justo cuando algo interno está cambiando? Estas preguntas no son retóricas, son los próximos pasos de este camino. En este canal no vas a encontrar respuestas fáciles ni fórmulas de 3 pasos para transformar tu vida en un fin de semana. Lo que vas a encontrar es algo más valioso y más exigente, un espacio para pensar en profundidad, para incomodarte con las preguntas correctas, para conocer el trabajo de las mentes más lúcidas que han intentado descifrar lo que significa ser humano. Jung es solo una de las puertas. Hay otras, y todas llevan al mismo lugar, hacia adentro. Si algo en este video resonó contigo, no fue casualidad. Jung diría que las personas encuentran exactamente lo que están listas para encontrar, en el momento exacto en que están listas para encontrarlo. El hecho de que hayas llegado hasta el final de este recorrido dice algo sobre dónde estás en tu propio proceso. No lo desperdicies volviendo al ruido. Quédate, sigue excavando. El próximo video ya está esperando llevarte a la siguiente capa. Y te adelanto algo, lo que viene va a remover cosas que creías tener resueltas. Eso precisamente es la señal de que vale la pena verlo.